Seguimos la calzada romana, cruzamos la gran muralla junto al Tine y continuamos hacia el sur. Los romanos, me contó mi padre, eran gigantes que construían cosas fabulosas, pero habían vuelto a Roma y los gigantes murieron. Los únicos romanos que ahora quedaban eran curas, pero las carreteras de los gigantes allí seguían. Y mientras avanzábamos en dirección al sur, más hombres se nos fueron uniendo hasta que los páramos a cada lado de la superficie de piedra rota de la calzada constituyeron una horda. Los hombres dormían al raso. Solo mi padre y sus vasallos principales se alojaban durante la noche en abadías o graneros. También nos rezagábamos. Incluso con 9 años yo reparaba en cuanto nos rezagábamos. Los hombres habían traído con ellos alcohol. Robaban hidromiel o cerveza de los puestos por los que pasábamos. Y a menudo se emborrachaban y acababan por derrumbarse a un lado de la carretera, cosa que a nadie parecía importarle. Ya nos alcanzarán, comentaba mi padre despreocupado. No está bien, me dijo el padre Beoca. ¿Qué no está bien? Tendría que haber más disciplina. He leído las crónicas de las campañas romanas, y sé que tiene que haber más disciplina. Ya nos alcanzarán, dije yo, repitiendo las palabras de mi padre. Esa noche se nos unieron hombres de un lugar llamado Cetrec, donde hacía mucho habíamos derrotado a los galeses en una batalla. Los recién llegados cantaban la batalla, recordando cómo habíamos alimentado a los cuervos con la sangre de los extranjeros, y las palabras alegraron a mi padre, quien me dijo que estábamos cerca de Efelwich y que el día siguiente nos uniríamos a Osbert y a Eila, y como entonces volveríamos a alimentar a los cuervos. Estábamos sentados junto a una hoguera, a una de las muchas que se extendía por los campos. Al sur, más allá de la llanura, veía el cielo iluminado por la luz de más hogueras, y supe que nos indicaban el lugar donde se había reunido el ejército de Northumbria. El cuervo es una criatura de Woden, ¿verdad? Pregunté nervioso. Mi padre me miró con actitud. ¿Quién te ha contado eso? Yo me encogí de hombros, no respondí. ¿Elwulf? Supuso. Pues sabía que el herrero de Bebbanburg, que se había quedado en la fortaleza de Alfrich, era pagano en secreto. Lo he oído por ahí, dije, con la esperanza de que la evasiva me sirviera para que no me pegara. Y sé que nosotros descendemos de Woden. Y descendemos, reconoció mi padre. Pero ahora tenemos un nuevo dios. Dirigió una mirada torva hacia el campo, donde los hombres bebían. ¿Sabes quién gana la batalla, chico? Nosotros, padre. No, la fracción menos ebria, repuso, y tras una pausa agregó. Pero ayuda a estar borracho. ¿Por qué? Porque el muro de escudos es un lugar horrible, contempló la hoguera. He estado en 6 muros de escudo, prosiguió, y todas las veces he rezado porque fuera el último. Pero mira, tu hermano era un hombre al que le hubiese encantado el muro de escudos. Tenía valor. Se quedó callado, pensando. Después puso ceño. El hombre que arrojó su cabeza. Quiero su cabeza. Quiero escupirle en los ojos muertos y insertar su cráneo en un asta encima de la puerta baja. La obtendréis, repuse. Respondió a eso con desdén. ¿Qué sabrás tú? Preguntó. Te he traído, chico, para que veas la batalla, porque nuestros hombres deben ver que estás aquí, pero no lucharás. Eres como un perro joven que observa a los viejos matando un jabalí, pero que no muerde. Mira y aprende. Mira y aprende. Puede que algún día seas útil, pero de momento no eres más que un cachorro. Me despidió con un ademán de la mano. Al día siguiente la calzada romana atravesó una llanura. Cruzamos acequias y zanjas, hasta que al final llegamos al lugar en el que los ejércitos combinados de Osbert y Eila habían montado sus refugios. Más allá, y solo visibles a través de los árboles desperdigados, estaba Eferwich, y allí era donde se encontraban los daneses. Eferwich era, y sigue siendo, la ciudad más importante de Inglaterra. Posee una gran abadía, un arzobispo, una fortaleza, murallas elevadas y un enorme mercado. Se alza junto al río Ouse y presumen de puente, pero los barcos pueden llegar a Eferwich desde el distante mar, y así fue como los daneses se habían venido. Debían de saber que Northumbria estaba debilitada por una guerra civil, que Osbert, el legítimo rey, había marchado en dirección al oeste para encontrarse con las fuerzas del pretendiente Eila, y durante la ausencia del rey tomaron la ciudad. No debió de resultarles muy difícil descubrir la falta de Osbert. El problema de Osbert y Eila llevaba semanas gestándose y Eferwich estaba llena de comerciantes, muchos de ellos del otro lado del mar, los cuales sabían de la amarga rivalidad entre ambos dignatarios. Una de las cosas que aprendí de los daneses es que saben cómo espiar. Los monjes que escriben las crónicas nos cuentan que vinieron de ninguna parte. Los barcos con cabeza de dragón emergieron de repente del vacío azul.
Pero pocas veces era así. Las tripulaciones vikingas podían atacar inesperadamente, pero las grandes flotas, las flotas de guerra, se dirigían donde sabían de poblaciones o enconadas rivales. Encontraban una herida y hurgaban en ella como gusanos. Mi padre me llevó cerca de la ciudad, y con él una veintena de sus hombres, todos montados y todos protegidos con malla o cuero. Veíamos al enemigo en la muralla. Parte de la muralla era de piedra, obra romana, pero la mayoría de la ciudad estaba protegida por un muro de tierra, coronado con una elevada empalizada de madera, y hacia el este de la ciudad parte de esta había desaparecido. Parecía que había ardido, por lo que se apreciaba la madera quemada encima del muro de tierra, en el que habían colocado estacas recientes para sostener una nueva empalizada que sustituiría a la destruida por el fuego. Debajo de las estacas nuevas hay un amasijo de techos de paja, los campanarios de madera gris de madera de 3 iglesias, y en el río los mástiles de la flota danesa. Nuestros exploradores aseguraban que había 34 barcos, lo cual significaba que los daneses contaban con un ejército de unos 1000 hombres. Nuestra fuerza era mayor, se acercaba a los 1500, aunque era difícil de contar. Nadie parecía estar al mando. Los dos jefes, Osbert y Eyla, permanecían en 2 campamentos diferentes, y aunque oficialmente habían hecho las paces, se negaban a hablar el uno con el otro, comunicándose mediante mensajeros. Mi padre, el tercer hombre más importante del ejército, hablaba con ambos, pero no podía convencer a Osbert y a Eyla de que se vieran, por no hablar de ponerse de acuerdo sobre la campaña. Osbert deseaba sitiar la ciudad y vencer a los daneses por hambre, mientras que Eyla instaba a atacar inmediatamente. La muralla estaba rota, dijo, y un asalto podría llegar hasta el enredo de callejuelas donde los daneses serían perseguidos y masacrados. No sé qué curso de acción prefería mi padre, pues nunca lo dijo, pero al final no nos correspondió tomar la decisión. Nuestro ejército no podía esperar. Habíamos traído algo de comida, pero pronto se terminó. Los hombres estaban adentrando en los campos para encontrar más, y algunos de sus hombres no volvían. Sencillamente estaban regresando a sus casas. Otros murmuraban que había mucho que hacer en sus granjas, y si no volvían a casa se enfrentarían a un año de hambre. Se convocó una reunión entre los hombres importantes y pasaron el día discutiendo. Osbert asistió a la reunión, lo que suponía que Eyla no lo hizo. Aunque uno de sus mayores partidarios estaba allí, y sugirió que las reticencias de Osbert para asaltar la ciudad no eran otra cosa que cobardía. Puede que lo fuera, dado que Osbert no replicó la puya, y lo que propuso en cambio fue que nosotros levantáramos nuestros propios fuertes fuera de la ciudad. 3 o 4 de esos fuertes, dijo, dejarían atrapados a los daneses. Nuestros mejores guerreros podrían hacerse cargo de los fuertes y el resto volver a casa a cuidar de sus campos. Otro hombre propuso construir un nuevo puente sobre el río, un puente que atrapara a la flota danesa, e insistió hasta el aburrimiento en la idea. Aunque creo que todos sabíamos que no teníamos tiempo para hacer un puente que cruzara un río tan ancho. Además, añadió el rey Osbert, queremos que los daneses se lleven sus barcos, que vuelvan al mar, que se vayan y molesten a otro. Un obispo defendió que esperaran, esgrimiendo que aún no había llegado el Elderman Egbert con sus hombres, cuyas tierras estaban al sur de Ferwich. Ni tampoco está Rissik, comentó un cura, hablando de otro gran señor. Está enfermo, dijo Osbert. Enfermo de valor. Se burló el portavoz de Eyla. Darles tiempo, sugirió el obispo. Con los hombres de Egbert y Rissik tendremos suficientes tropas para asustar a los daneses por una sola superioridad numérica. Mi padre no dijo nada en la reunión, aunque era evidente que muchos hombres querían que hablara, y a mí me dejó perplejo que se quedara callado. Pero por la noche Beoka me explicó el porqué. Si hubiera dicho que debemos atacar, dijo el cura, los hombres asumirían que se alineaba con Eyla, mientras que si apoyaba el sitio se interpretaría que estaba del lado de Osbert. ¿Y eso importa? Beoka me miró desde el otro lado de la hoguera del campamento, o uno de sus ojos me miró mientras el otro vagaba en la noche. Cuando hayamos derrotado a los daneses, dijo, la disputa entre Osbert y Eyla volverá a empezar. Tu padre no quiere saber nada del asunto. Pero apoye la facción que apoye, dije, ganará. Pero, ¿y si acaban matándose el uno al otro? Preguntó Beoka. ¿Quién será el rey entonces? Lo miré, comprendí y no dije nada. ¿Y quién será el rey después? Preguntó Beoka y me señaló. Tú, y un rey tendría que saber leer y escribir. Un rey, respondí desdeñoso. Siempre puede contratar hombres que lean y escriban. Después, a la mañana siguiente, la decisión de atacar o sitiar fue tomada por nosotros, pues llegaron noticias de que habían aparecido más naves danesas en la desembocadura del Humber,
y eso solo podía significar que el enemigo recibiría refuerzos en unos días. Así que mi padre había guardado silencio durante tanto tiempo. Así que mi padre, que había guardado silencio durante tanto tiempo, acabó hablando. Hemos de atacar, le dijo a Osbert y a Ayla, antes de que lleguen los nuevos barcos. Ayla, por supuesto, coincidió con él de manera entusiasta, e incluso Osbert comprendió que los barcos nuevos suponían que todo había cambiado. Además, los daneses de la ciudad tenían problemas con su nueva fortificación. Nos levantamos una mañana para ver un tramo de empalizada completo y nuevo, pero aquel día hizo mucho viento y la obra se derrumbó. Los daneses, decían los hombres, no sabían construir una muralla, pero saben construir barcos, me dijo el padre Beoka. ¿Y? Un hombre que sabe construir un barco, me informó el padre Beoka, suele ser capaz de construir una muralla. No es tan difícil. Pero se ha caído. A lo mejor estaba concebida para que se cayera, repuso Beoka. Y, cuando yo me quedé mirándolo, me aclaró. Tal vez quisieran que ataquemos por ahí. No sé si se lo transmitió a mi padre sus sospechas, pero si lo hizo, no tengo ninguna duda de que mi padre las desoyó. No confiaba en las opiniones de Beoka sobre la guerra. La utilidad del cura residía en animar a Dios, para que atormentase a los daneses, y eso era todo. Y para ser justos, Beoka vaya que sí realizó largo y tendido para que Dios nos diera la victoria. Y al día siguiente de que la muralla se derrumbara, les dimos a Dios la oportunidad de obrar las plegarias de Beoka. Atacamos. No sé si todos los hombres que atacaron Ethelwich estaban borrachos, pero lo habrían estado de haber habido suficiente hidromiel, cerveza y vino de abedul para todos. Habían bebido durante la noche, y cuando yo me levanté encontré a hombres vomitando al alba. Aquellos pocos que, como mi padre, poseían camisas de malla, se las pusieron. La mayoría iban protegidos con cuero, mientras que algunos hombres no llevaban más protección que sus abrigos. Afilaron las armas en muelas. Los curas se pasearon por el campamento repitiendo bendiciones mientras los hombres se hacían juramentos de lealtad y fraternidad. Algunos hicieron causa común y prometieron repartirse el botín a medias. Unos pocos tenían aspecto pálido, y bastantes más se escabulleron por las zanjas que atravesaban el paisaje llano y húmedo. Se les mandó a una veintena de hombres a que se quedaran en el campamento y guardaran a las mujeres y los caballos, aunque tanto el padre Beoka como a mí se nos ordenó montar. Tú no bajes del caballo, me dijo mi padre, y tú quédate con él, añadió dirigiéndose al cura. Por supuesto, mi señor, repuso Beoka. Si ocurriera algo, dijo mi padre, mi padre fue deliberadamente inconcreto. Cabalgad hasta Bebbanburg, cerrar la puerta y esperar allí. Dios está de nuestro lado, añadió Beoka. Mi padre parecía un gran guerrero, cosa cierta, aunque aseguraba estar volviéndose demasiado viejo para pelear. La barba, medio canosa, sobresalía de su cota de malla, sobre la que se había colgado un crucifijo labrado en un hueso de buey, regalo de Gita. El cinto de su espada era de cuero remachado en plata, mientras que su gran espada, quebrantahuesos, descansaba en una vaina de cuero adornada con placas de bronce dorado. Sus botas tenían placas de hierro a ambos lados de los tobillos, lo que me recordó su consejo sobre el muro de escudos. Llevaba un casco bruñido que refulgía, y la visera, con unos agujeros para los ojos y que representaba una boca gruñendo. Poseía incrustaciones de plata. El escudo redondo era de tilo, tachonado en hierro, cubierto de cuero y pintado con la cabeza del lobo. El Ealdorman Uhtred se dirigía a la guerra. Los cuernos convocaron al ejército. Había poca orden en la reunión. Se suscitaron discusiones sobre quién debía cubrir la derecha o la izquierda, pero Beoka me contó que se decidió cuando un obispo lanzó los dados. Y ahora, el rey Osbert estaba en el flanco derecho, Ayla en el izquierdo y mi padre en el centro. Los tres estandartes de los jefes ya estaban extendidos cuando los cuernos sonaron. Los hombres se reunieron debajo. Las tropas de la casa de mi padre, sus mejores guerreros, se situaron al frente. Y detrás los grupos de Teng. Los Teng eran hombres importantes. Poseían grandes extensiones de tierra, algunas con sus propias fortalezas, y eran los que compartían la plataforma de mi padre en el salón de celebraciones, y hombres a los que había que vigilar por si acaso su ambición provocaba que intentaran usurpar su lugar. Pero en ese entonces se reunieron lentamente detrás de él, y los Seols, los hombres libres del rango más bajo, mezclados entre ellos. Los hombres luchaban en grupos familiares o con amigos. Había muchos chicos en el ejército, aunque yo era el único a caballo, y el único con espada y casco. Vi un puñado de daneses detrás de las empalizadas intactas a cada lado del agujero que había dejado la que se había desmoronado, pero la mayor parte de su ejército tapaba aquel agujero, y había formado un muro de escudos encima del de tierra, y era un muro alto, aquel de tierra,
por lo menos 3 o 3,5 metros, y empinado, así que sería un duro ascenso. Así que sería un duro ascenso en frente justo de los que esperaban para matar. Pero yo estaba seguro de que ganaríamos. Tenía 9 años, casi 10. Los daneses nos gritaban, pero estábamos demasiado lejos para oír sus insultos. Sus escudos, redondos como los nuestros, estaban pintados de amarillo, negro, marrón y azul. Nuestros hombres empezaron a golpear sus armas contra los escudos, y era un estruendo temible. La primera vez que oía un ejército tocar la música de la guerra, el entrechocar de lanzas de fresno y las hojas de hierro contra la madera del escudo. Es algo horrible, me dijo Beoka. La guerra es algo espantoso. Yo no dije nada. A mí me parecía que era gloriosa e increíble. El muro de escudos es donde mueren los hombres, me explicó Beoka, y besó la cruz de madera que pendía de su cuello. Las puertas del cielo y el infierno estarán abarrotadas de almas antes de que termine el día. Pero siguió sombrío. ¿No se llevan a los muertos a un gran salón de celebraciones?, pregunté. Muy extrañado, el cura me miró. Después pareció escandalizado. ¿Dónde has oído eso? En Beverburg, contesté, con el buen juicio suficiente para no admitir que el arredo Elwulf, el que me había contado aquellas historias mientras observaba convertir varas de hierro en espadas. Eso es lo que creen los paganos, dijo Beoka con aire severo. Creen que los guerreros muertos son transportados al salón de celebraciones, al salón de cadáveres de Woden, hasta el fin del mundo. Pero esa es una creencia terriblemente equivocada. Es un error. Aunque los daneses permanecen en el error. Se postran ante ídolos, niegan al dios verdadero. Están equivocados. Pero un hombre debe morir con una espada en la mano, insistí. Veo que cuando termine esto tendré que darte las oportunas lecciones de catecismo, y concluyó severo el cura. No dije nada más, estaba observando, intentando grabar cualquier detalle de aquel día en mi memoria. El cielo era de un azul estival, solo había unas cuantas nubes al oeste, y la luz del sol reverberaba en las puntas de las lanzas de nuestro ejército, como distintos reflejos titilantes sobre el mar de verano. El prado sobre el que se venía el ejército estaba moteado de prímulas, y se oyó un cuco llamar desde los bosques que había detrás de nosotros, desde donde una multitud de mujeres observaba el ejército. Había cisnes en el río, cuya superficie se mostraba tranquila al no soplar mucho viento. El humo de los fuegos de las cocinas dentro de Efelwich se elevaba casi en línea recta, y esa visión me recordó que habría una fiesta en la ciudad aquella noche, una fiesta de cerdo asado a lo que fuera que encontrásemos en las despensas enemigas. Algunos de nuestros hombres, aquellos situados en la vanguardia, se aproximaban para gritarle al enemigo, o a retarlos para que bajaran y se enfrentaran a una batalla individual entre los frentes. 1 contra 1, pero ningún danés rompió filas. Solo observaban, esperaban. Sus lanzas componían un seto, sus escudos un muro. Y entonces nuestros cuernos volvieron a sonar y el griterío y el fragor de los escudos se diluyó mientras nuestros ejércitos avanzaban pesadamente. Lo hacía de forma irregular. Tarde, mucho más tarde, entendería la renuencia de los hombres para lanzarse contra un muro de escudos. No digamos contra un muro de escudos encima de un terraplén inclinado. Pero aquel día solo estaba impaciente porque nuestro ejército ganase terreno y abriera una brecha entre los insolentes daneses. Y Beoka tuvo que refrenarme. Me agarré las riendas para evitar que me lanzase al galope entre la retaguardia. Esperaremos hasta que entren, dijo. Quiero matar daneses, protesté. No seas estúpido, Uhtred, repuso Beoka furioso. Si intentas matar a un danés, tu padre se quedará sin hijos. Ahora eres su único descendiente, y tu deber es sobrevivir. Así que cumplí con mi deber, y me quedé atrás, mientras observaba cómo, muy lentamente, nuestro ejército encontraba el valor para avanzar hacia la ciudad. El arroyo se hallaba a nuestra izquierda, el campamento vacío detrás. A nuestra derecha, y el incitante hueco de la muralla de la ciudad estaba justo enfrente de nosotros, y allí esperaban los daneses en silencio, con escudos solapados. Los más valientes serán los primeros, me dijo Beoka, y tu padre está entre ellos. Harán una cuña, lo que los autores latinos llamaban un porcinum caput. ¿Sabes qué significa eso? No, ni me importaba. Cabeza de cerdo, como el colmillo de un jabalí. Los más valientes serán los primeros, y si se abren paso, los demás los seguirán. Beoka tenía razón. Se formaron 3 cuñas delante de las 3 filas. Una por cada casa, la de Osbert, la de Eila y la de mi padre. Los hombres se apretaron al máximo, contra los escudos, con los escudos solapados como los de los daneses, mientras la retaguardia de cada cuña sostenía sus escudos en alto como un techo, y después, cuando estuvieron listos, los hombres de las 3 cuñas lanzaron un gran grito y avanzaron. No corrían, ya había esperado que corrieran.
Pero no se puede mantener la cuña si los hombres corren. La cuña es la guerra lenta. Suficientemente lenta para que los hombres de dentro se pregunten cuán fuerte es el enemigo y para empezar a temer que el resto del ejército lo siguiera. Pero no lo hicieron. Las 3 cuñas no avanzaban más de 20 metros antes de que el resto de los hombres las siguieran. Quiero estar más cerca, dije. Esperarás, repuso Beoka. Oí entonces el clamor, desafíos y gritos para infundir valor, y en ese momento los arqueros de la muralla de la ciudad dispararon los arcos, y vi los destellos de las plumas al rasgar las flechas del cielo camino de las cuñas, y un instante más tarde llegaron las lanzas, dibujando una parábola por encima del frente danés para caer encima de los escudos levantados. Para mi sorpresa me pareció que no hirieron a nadie en nuestras filas, aunque se veían escudos infestados de flechas y lanzas, como las espinas de un puercoespín. Y las 3 cuñas siguieron avanzando mientras le llegaba el turno a nuestros arqueros de disparar a los daneses. Y las últimas filas de la formación se separaban para arrojar a su vez las lanzas al muro de escudos enemigo. Ya no queda mucho, dijo Beoka nervioso. Se persignó, estaba rezando en silencio y le temblaba la mano tullida. Yo observaba la cuña de mi padre, la central, la que había justo enfrente del estandarte con cabeza de lobo. Vi los escudos que se tocaban desaparecer en el foso frente al terraplén, y supe que mi padre estaba peligrosamente cerca de la muerte, y lo insté a ganar, a matar, a dar al nombre Uhtred de Bebbanburg más fama todavía. Y entonces vi la cuña de escudos emerger de la zanja, y como una bestia furiosa reptar por la cara del terraplén. La ventaja que poseen, dijo Beoka con la voz paciente que empleaba para enseñar, es que los pies del enemigo son objetivos fáciles cuando llegas desde abajo. Creo que intentaban tranquilizarse, pero yo le creí igualmente. Y debía de ser cierto, pues no parecía que el muro de escudos enemigo pudiera contener la formación de mi padre. La primera en subir al terraplén. En ese momento no veía nada excepto el destello de las armas al subir y bajar, y oí aquel sonido. La auténtica música de la batalla, los tajos del hierro contra la madera, el hierro contra el hierro, pero la cuña seguía moviéndose. Cual colmillo de jabalí afilado como una navaja había perforado el muro de escudos danés y seguía avanzando. Y aunque los daneses volvieron a la cuña, parecía que nuestros hombres estaban ganando porque siguieron empujando una vez atravesado el terraplén. Y los soldados de detrás debieron presentir que el Ealdorman Uhtred les había traído la victoria porque repentinamente vitorearon y se abalanzaron en tropel para socorrer a la asediada cuña. «Loado sea Dios», exclamó Beoka, pues los daneses estaban huyendo. Por un instante habían formado un denso muro de escudos, erizado de armas. Pero ahora desaparecían dentro de la ciudad, y nuestro ejército, con alivio de los hombres cuyas vidas habían escapado de la muerte, cargaban contra ellos. «Ahora despacio», dijo Beoka, mientras se adelantaba con su caballo y guiaba el mío por las riendas. Los daneses habían desaparecido. En su lugar, el terraplén se había cubierto de negro. Eran nuestros hombres, que se metían desordenadamente en la ciudad por el hueco de las murallas, y después bajaban al otro lado de las calles y callejuelas más alejadas. Las 3 banderas, la cabeza del lobo de mi padre, el hacha de guerra de Ila y la cruz de Osbert, coronaban Efthelwich. Oí los vitores de los hombres y azucé al caballo librándome de Beoka. «¡Vuelve!», me gritó él. Pero aunque me siguió, no intentó arrastrarme. Habíamos ganado. Dios nos había dado la victoria, y yo quería estar lo suficientemente cerca para oler la sangre. Ninguno de los dos podíamos introducirnos en la ciudad porque el hueco en la palizada estaba asfixiado por nuestros soldados, pero volví a azuzar a mi yegua, y ella se abrió paso entre el montón. Algunos hombres protestaban por lo que estaba haciendo, después vieron el lado de bronce dorado en mi casco y supusieron que era de la nobleza. Así que intentaron ayudarme a pasar mientras Beoka, perdido en la retaguardia, gritaba que no debía alejarme demasiado de él. «¡Alcánzame!», le repliqué. Entonces volvió a gritar, pero esta vez su tono era frenético, aterrorizado, y me di la vuelta para ver a los daneses lanzarse en manada contra el terreno hasta el que había avanzado nuestro ejército. Era una horda de daneses, que debió de salir por la puerta norte de la ciudad para cortar nuestra retirada. Y sabían que nos retiraríamos, pues, después de todo, si sabían construir muros, y lo habían hecho a lo largo de las calles de la ciudad. Después habían fingido huir de la muralla para arrastrarnos hasta el matadero, y ahora accionaban al resorte de la trampa. Algunos de los daneses que venían de la ciudad iban montados, la mayoría a pie, y Beoka sufrió un ataque de pánico, no lo culpo. A los daneses les gusta matar curas, y Beoka debió ver la muerte, y como no deseaba el martirio, le dio la vuelta al caballo, y lo espolió con fuerza y salió a galope junto al río. Y los daneses, que no les preocupaba el destino de un hombre donde estábamos quedando atrapados, no les importó que se fueran.
Sucede que en la mayoría de los ejércitos los hombres apocados y con peores armas se refugiaban en las últimas filas. Los valientes estaban en la vanguardia y los débiles buscaban la parte de atrás. Así que quien consigue alcanzar la retaguardia de un ejército enemigo organiza una carnicería. Ahora soy un hombre anciano y ha sido mi destino el ver el pánico apoderarse de muchos ejércitos. Ese pánico es peor que el terror de las ovejas en un redil asaltado por los lobos. Más frenético que los espasmos de un salmón en una red extraída de la superficie. Su sonido debe partir en dos los cielos. Pero para los daneses, aquel día trajo el dulce sonido de la victoria, y para nosotros la muerte. Intenté escapar. Dios sabe que también fui presa del pánico. Había visto a Beoca huir a todo correr por los sauces junto al río, y conseguí que la yegua se diera vuelta. Pero entonces uno de nuestros propios hombres me agarró, al parecer para hacerse con mi caballo, y yo tuve suficiente seso para sacar la espada corta y hendirla a ciegas mientras azuzaba a la bestia. Aunque solo conseguí salir del gentío, aterrorizado por meterme en el camino de los daneses, por todas partes a mi alrededor había hombres aullando, y hachas y espadas danesas volando y cercenando. El trabajo triste, el festival de sangre, la canción de la espada, lo llamaban. Y es posible que durante un rato me salvara el hecho de que era el único de todo nuestro ejército que iba montado, porque había una veintena de daneses también a caballo, y debían de confundirme con uno de los suyos. Pero entonces uno de ellos me llamó en un idioma que yo no hablaba, y cuando lo miré vi su larga melena, sin casco, su barba, su larga y rubia melena, la malla plateada y la sonrisa salvaje en el rostro salvaje, y lo reconocí como el hombre que había matado a mi hermano. Como el insensato que era, empecé a gritarle. Había un portaestandarte detrás del danés de larga cabellera, un ala de águila que ondeaba sobre un largo mástil. Las lágrimas me emborronaban la visión y pude que la locura de la batalla se apoderara de mí, porque, a pesar del pánico, cabalgué hasta el danés de larga cabellera y lancé una estocada con mi pequeña espada. Lo paró con la suya, y mi débil hoja se dobló como la espina de un arenque. Se dobló sin más, y el danés se preparaba para rematarme, cuando se fijó en mi patética arma torcida, y empezó a reírse. Yo me estaba meando encima. Él se reía, volvía a golpearlo con el anillo de la espada y siguió riéndose. Después se inclinó, me quitó el arma de las manos y la tiró al suelo. De inmediato me agarró a mí. Yo gritaba y le pegaba, pero a él todo aquello le parecía graciosísimo, y me colocó boca abajo en la silla y espoleó su caballo para adentrarse de nuevo en el caos y proseguir con la escabechina. Y así fue como conocí a Ragnar el temerario, el asesino de mi hermano y el hombre cuya cabeza se suponía que debía adornar un poste en las murallas de Bebbanburg, el Jarl Ragnar.